Sí. Bueno, yo me traje mi computadora porque como me dijeron que era tan poquito tiempo y quiero decir mucho, no me quiero perder en las ramas. Yo vengo de América Latina y explicar lo que esto significa podría tomarme un curso entero. Les recomiendo la lectura de un libro que se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina?, del filósofo boliviano Juan José Bautista. Y no se los recomiendo porque sea una lectura interesante, sino porque puede servirles a ustedes para pensar lo que significa desde su ser euskera. La realidad de la que provengo tiene una contradicción en su seno. Somos hijos de Hernán Cortés, somos hijos de Pizarro y de la Malinche, somos hijos de Bartolomé de las Casas, de Túpac Katari y de Juana Zurduy. Somos hijos de la dominación, pero también de la resistencia y de la liberación. Somos hijos de las utopías de nuestros pueblos, somos pueblos colonizados y en eso nos hermanamos con ustedes, los vascos. Determinar el lugar de enunciación de un discurso, o sea, el lugar desde donde uno está pensando, es fundamental. Porque todo pensamiento es expresión de un tiempo y de un espacio geopolítico, histórico y cultural. Pero también cada discurso significa una opción ética. Uno decide dónde pone los pies, dónde pone el corazón, dónde pone la mente. Y siempre podemos decidirlo, dónde ponemos el cuerpo y dónde ponemos la solidaridad también. América Latina es una construcción moderno-colonial y supuso justamente la destrucción de un mundo previo. América Latina se sobrepone sobre un mundo que era Abya Yala. Abya Yala es el nombre de nuestro continente en cuna y quiere decir tierra madura, tierra viva, tierra en florecimiento. Una tierra que, sin embargo, marchitó antes de tiempo. Abya Yala nos habla de una civilización que fue destruida por la modernidad europea y colonial. Es por eso que para nuestros pueblos el proyecto civilizatorio de la modernidad significa muerte, significa destrucción, significa negación de lo que hemos sido, de nuestra historia y de nuestras raíces. Lo primero entonces que tengo que aclarar el día de hoy con ustedes es esto. Cuando yo hablo de modernidad, me refiero a un proyecto civilizatorio de muerte. Y esto es muy importante porque la palabra modernidad es ambigua. Y cuando uno la nombra, cae en una trampa, porque automáticamente la modernidad significa para el mundo y el sentido común, lo más bueno, lo más racional, lo más universal, lo más democrático. Pero cuando yo digo modernidad, quiero decir un proyecto civilizatorio de muerte, porque eso significó para nuestros pueblos. Una civilización significa un modo completo de vida, con su cosmovisión, con su ciencia, su modo de producir y reproducir la vida. Esto es su política, su economía, su cultura, su espiritualidad, su subjetividad. Hoy todo el mundo, y esto es muy fuerte, está sumergido al interior de la civilización moderna, colonial. Y lo que queda de alteridad son apenas algunas reservas culturales, folclóricas, espirituales, pero que no están articuladas realmente como formas de vida en concreto. No alcanzan a ser ya civilizaciones, porque la modernidad europea colonial terminó por colonizar todo el mundo. Por eso cuando hablamos de ciencia moderna. Y cuando hablamos de economía de mercado capitalista moderna. Y cuando hablamos de derecho moderno.
No hay otras maneras de entender ni la ciencia, ni el derecho, ni la economía. Hay quizá algunas pequeñas experiencias de alteridad, pero no son significativas ni alcanzan a dibujarse en este momento como verdaderas alternativas civilizatorias a la modernidad. La modernidad ha logrado abarcar todo el mundo como civilización. Situamos entonces el comienzo de la modernidad en 1492, porque la modernidad en su fundamento es un proyecto civilizatorio de dominación que nace con la conquista de Al-Ándalus y con la conquista de Abya Yala, para después continuar un proceso de globalización hacia el resto del mundo. 1492 se inicia un proceso de configuración de una subjetividad, un modo de entender el ser humano, un ego, o sea, un yo, que se enseñorea, que tiene valores, que tiene un tipo de relación con la naturaleza, que se consolida como una visión dualista del mundo en donde se ve por primera vez en la historia la naturaleza como objeto. Y ustedes también tienen en su propia lengua un modo de nombrar la naturaleza como madre tierra. También nosotros y todos los pueblos originarios del mundo. La naturaleza siempre fue madre, fue sujeto, pero un sujeto con una dignidad mayor. Pero hoy en día la naturaleza es objeto. El proyecto moderno es un proyecto de dominación que, como bien ha desarrollado Ramón Grossfogel, que anda por ahí, contiene distintas jerarquías de dominación que bien puede caracterizarse desde los 4 genocidios epistemicidios. El genocidio de las mujeres brujas, sabias de la naturaleza, de la medicina, de las estaciones y del tiempo de la vida. El genocidio de los negros como inferiorización y racismo. El genocidio de los musulmanes y de los judíos como una inferiorización espiritual, teológica, de pureza de sangre. El genocidio de los pueblos originarios como una inferiorización cultural y de sistemas de conocimiento. Dussel dice que el ego cogito de Descartes es preparado como un ego conquiro. Primero fue un yo conquisto y después fue un yo pienso. ¿Y qué pienso? Pienso justamente lo que conquisto. El proyecto moderno, y voy a ir cerrando porque tenemos que dar lugar al diálogo, el proyecto moderno nace en la península ibérica como proyecto de dominación y de colonización que se expande. Pero entonces Castilla no descubrió América, sino que encubrió a Abya Yala. Y nos sobrepuso a nosotros una identidad que no permitió ver lo que había y que hoy nos regala un reflejo falso, porque cuando nosotros nos miramos al espejo, el espejo de la modernidad, nos vemos siempre devaluados, inferiores, negados, feos incluso. Pero es verdad que nuestro modo de vida, es verdad como pregunta, ¿no? Que nuestro modo de vida no tiene valores, inferiores, falso, es feo. Solo nos aparece así cuando nos vemos desde el espejo de la modernidad. Y aquí un pequeñísimo paréntesis para entendernos mejor, porque la península ibérica tiene también su propia historia y la Europa del Norte inferiorizó a su vez Castilla con la idea de que era medieval históricamente, con la idea de que el África empezaba en los Pirineos, y la Europa del Norte inferiorizó a España con los mismos mecanismos que Castilla inferiorizó a los pueblos de Abya Yala. Pero la Europa del Norte no inventó absolutamente nada, estilizó y eficientó la dominación. Uno de los avances fue producir la secularización, o sea, la racionalización de los prejuicios de la cristiandad. Fue, y aquí cito a Ramón Grossfogel, un cristianízate o te mato, después fue un civilízate o te mato, desarróllate o te mato, democratízate o te mato,
Él dice hoy, suicídate o te mato, pero yo creo que es simplemente te mato. Se acabó la disyuntiva. Y por eso en Palestina es te mato. Hoy la modernidad muestra su rostro macabro al desnudo. Se pensaba convencer como vencer. Hoy esa es la realidad y la lógica de la modernidad y lo que tenemos que desmontar para comenzar la descolonización. Bueno, a mí me parece muy interesante este diálogo porque creo que el lugar desde donde cada una piensa, ¿no? nos da y nos pone como en situación para entender lo que comencé hablando. Cuando hablamos de modernidad, la modernidad nos rodea, o sea, es un poco como la pecera en la cual estamos y por eso no la vemos, porque la tenemos pegada en los ojos y la tenemos dentro y la tenemos en las instituciones y la tenemos en nuestra valoración del mundo, en nuestra ética, es decir, es la realidad que nos circunda. Nuestras instituciones, ¿no? Cuando se habla de gobernanza, del Estado, están constituidas desde la lógica de la modernidad. Entonces se entiende que haya discordancias entre un pueblo que tiene una matriz y una raíz y un modo de comprenderse y un Estado que se ha constituido desde el proyecto de la modernidad. Porque la política no se piensa desde el pueblo ni desde la construcción de la comunidad que se da a sí misma una realidad y una vida, sino que el Estado muchas veces está contra el pueblo. Y entonces se dan como estos problemas porque no es un Estado pensando o pensado desde la realidad de nuestros pueblos. Y por eso siempre estamos como pujando. Esto me parece muy importante decirlo, porque además el tema del versolarismo, que yo, bueno, no tengo la experiencia todavía de escucharlo y de adentrarme en este fenómeno, pero pensando también desde la experiencia que tenemos en América Latina, porque nosotros tenemos una lengua que hemos aprendido, que es el castellano, y esa es la lengua desde la cual nos movemos. Sin embargo, hay 60 lenguas en México que son también realidad viva y se vive en una lengua. O sea, la lengua es y nos refleja también un modo de vivir. El castellano, así como para hablar muy brevemente, tiene una construcción de sujeto-objeto, sujeto-predicado, ¿no? Y esta estructura, sujeto-objeto, es la estructura de la modernidad. Siempre somos sujetos delante de objetos. Y los otros, tristemente, en la modernidad, son objetos. ¿Por qué? Porque el individuo moderno es un yo, y un yo es autorreflexivo, un yo se piensa a sí mismo, y entonces ve a todos los demás como mediaciones para ese yo. Esa relación del yo con lo que no es yo es una relación sujeto-objeto, ¿ve? Entonces lo tenemos en la lengua, lo tenemos en la política. Todo el tiempo estamos reproduciendo esa estructura, sujeto-objeto. Pero ¿qué pasa? Hay otro tipo de lenguas. Hay lenguas en donde hay relaciones intersubjetivas, siempre. Hay lenguas en donde no existen los objetos. No sé, es difícil, quizá, pensarlo. Bueno, yo no conozco el euskera, pero
a los que solamente conocemos las lenguas como el castellano, nos es difícil entender este tipo de estructuras. Pero los pueblos originarios tienen lenguas en donde es impensable el objeto. Entonces, cuando se habla, y voy a hacer una traducción para ejemplificarlo nada más, digamos, yo digo, yo hablo y tú escuchas, y siempre tengo que incluir el tú escuchas, ¿no? Volviendo al ejemplo y al tema de la escucha. Es decir, que yo hable no tiene sentido si no hay nadie que me escuche. Entonces es parte del significado de la oración el que el otro escuche. Y si no, no tiene sentido la oración. Entonces, cuando empezamos a pensar, ¿no?, otros mundos de la vida en donde hay sujetos, siempre sujetos, donde no existen los objetos y donde entonces la ética, los referentes, la política, la economía se puede organizar de otra manera, también podemos empezar a pensar en otros mundos posibles. Porque entonces, cuando yo me refiero a lo que para nosotros es una experiencia de objeto, ¿no?, una computadora, un vaso, un plato, para nuestros pueblos originarios, ese vaso, ese plato, esa computadora, es historia. O sea, no es una cosa nunca, sino que habla desde la historia, tiene trabajo humano, tiene sueños, tiene utopías. Quien lo hizo estaba soñando, estaba pensando, estaba trabajando, estaba amando. Y entonces cuando yo me relaciono así con la realidad me vibra en las manos. Y yo no puedo simplemente desechar las cosas, desechar el plato, desechar el vaso, porque tiene historia, porque tiene amor, porque es naturaleza, porque es Pachamama, porque tiene miles de años, porque me habla. Entonces, el lenguaje no solamente acontece como un ejercicio de la relación entre seres humanos, sino que el lenguaje es algo que nos atraviesa y el cosmos nos habla. Y yo puedo hablar con la Pachamama y puedo escuchar a la Pachamama. Y entonces, ¿cómo voy a hacer política desde una realidad así, tan radical? Empezamos como a descubrir nuevos temas y nuevos problemas que para la modernidad son simplemente como tierra desconocida. Porque a lo más que llegamos es a escuchar al otro, a escuchar al pobre, Pero ¿qué pasa si la naturaleza también nos habla? Si las siguientes generaciones también nos reclaman, si los ancestros también nos reclaman en sus luchas, si yo soy parte de esa lucha, entonces tengo que hacerme más responsable. Es decir, la política comienza a ser un acto en donde yo hablo, pero esta voz no es mía. Esta voz no es del yo, esta voz es del nosotros, esta voz viene de los principios de los tiempos, esta voz viene desde el polvo de estrella desde el cual estoy hecho también. Entonces es la voz de la Pachamama que yo encarno y de la cual me hago responsable. Y por eso cuando hablo, no hablo desde mí y no le hablo a otros yos. Le hablo también a nosotros que vamos construyendo, porque hacia allá es hacia donde tienden nuestros pueblos, a que podamos ser nosotros siempre. Esta comunidad tiene que ir construyéndose, y no solo como una comunidad humana. Y fíjense, un tema sencillito, pero potentísimo. La modernidad se construyó destruyendo las comunidades ahí donde se las encontró. Pero las comunidades son rebeldes. Es decir, la comunidad se genera incluso desde que nace un bebé y la mamá lo acoge en su seno. La modernidad siempre está tratando de destruir esos vínculos y de hacernos yo, de hacernos individuos.
Y la rebeldía pasa por reconstruir eso, reconstruir esos tejidos comunitarios. Y ahí es donde tenemos que construir, reconstruir la política. Y por eso el lenguaje, ¿no?, del versolarismo, pienso yo, ¿no?, así como lo intuyo y como lo conversan y como lo viven, es realidad viva porque permite esa construcción comunitaria, ese reflejo, ¿no?, ese espejo del nosotros. Y entonces la gente se involucra porque es una interpelación. O sea, yo no simplemente escucho, sino que soy parte de esa magia que también me interpela. Entonces, pensemos una política, pensemos una gobernanza, desde ahí. Y dicen nuestros pueblos originarios que los modernos, ¿no?, los políticos modernos mandan mandando. O sea, mandan desde el yo. Pero nosotros mandamos obedeciendo. Mandamos obedeciendo a los pueblos, mandamos obedeciendo a las comunidades. Y por eso la escucha es tan importante. Pero es una escucha justamente comunitaria, en donde para hacer política tenemos que dejar de vencernos uno al otro. Tenemos que ir a la asamblea a construir en nosotros. Y eso implica vencernos como yo. Y esa es como la posibilidad de construir realmente la comunidad, la política, la economía y volver a las raíces del lenguaje, que ahí en ese acontecimiento del decir, del escuchar, es donde está la esencia de lo humano, que es la comunidad. ¿Puedo intervenir? Katia, te voy a pedir que profundices un poco más en esta crítica que estás haciendo a la modernidad, porque en tu trabajo filosófico y político también has reflexionado sobre cómo articular una pluriversidad de luchas. En este sentido, te quería preguntar cómo podemos conseguir que causas diversas, como pueden ser, por ejemplo, la igualdad de género, la defensa del territorio, diversidad cultural o la sostenibilidad de la propia vida, se encuentren y se potencien mutuamente como luchas, generando un horizonte común de transformación. Y luego le voy a pedir a Manuela que comente tu respuesta. Gracias. Sí, creo que volver justamente a las matrices de nuestras culturas, que ya no son, como lo dije al principio, no son civilizaciones, porque la civilización única en la que estamos todos metidos es la modernidad. O sea, reproducimos la vida y hay mucha gente que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere al interior de la modernidad. Pero no es el único mundo posible. Es decir, podemos nosotros habitar este mundo reconstruyéndonos y haciendo emerger otro tipo de vida al interior, y de eso se trata. Se trata de ir reconstruyendo justamente esas comunidades. Por eso, cuando hablamos de la transformación del mundo, no hablamos como un sueño que quién sabe de dónde lo vamos a sacar. Porque en realidad la experiencia de transformación y la experiencia del mundo que soñamos lo tenemos ya en nuestra carne, en nuestra vida, en nuestras pequeñas comunidades, en nuestras familias. Esos vínculos los tenemos que hacer crecer. Y hay algo que también tenemos que entender, y es que la vida es comunitaria. Piensa en cualquier organismo que existe en este planeta Tierra. Ningún organismo se autorreproduce, así como insuladamente, solito, sino que todos
codependemos de todos. La comunidad es intrínseca a la vida. Y eso es algo que nos tiene que llegar a la conciencia ahora. Porque lo que tenemos en nuestra conciencia en general es la lógica de la modernidad, de la que empezamos hablando, que decíamos sujeto, objeto, ¿no? El yo que termina cosificándolo todo, o sea, volviendo cosas a todo lo que tenemos alrededor. Y entonces vamos perdiendo el vínculo sujeto-sujeto. Tenemos que volver a ese sentido comunitario, y ahí es donde vamos a ir encontrando el lugar de la crítica, el lugar de construcción de lo nuevo. Dice el maestro Enrique Dussel, si tú quieres entender un sistema, tienes que ir y atender a las víctimas del sistema. Las víctimas de un sistema son los que te dan la mirada verdadera de un sistema. Pensemos, por ejemplo, cuando algo nos duele. Me duele algo. Ese dolor es una alarma que tiene la vida para decirnos, ojo, la vida está en peligro. Las víctimas de un sistema nos sirven para poder ver cuál es la patología de nuestro sistema. Bueno, todos los negados, todas las víctimas, todos los que sufren, son las víctimas del sistema. Entonces, corresponde justamente ponernos en ese lugar. ¿Se acuerdan que empezamos hablando, ¿dónde pongo los pies? ¿Desde dónde me voy a situar? Si nos situamos desde los negados, vamos a poder tener un diagnóstico verdadero del sistema en el cual vivimos. Y atendiendo justamente esa negatividad, esas negaciones, vamos a poder producir un sistema que efectivamente reproduzca la vida, pero no de algunos, sino de todos. Decía el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres. No es que no se vaya a atender a nadie más, pero empezamos por donde nos duele. Es una metodología y de ahí continuamos avanzando. Entonces, atendiendo esas negatividades, vamos nosotros curando, vamos nosotros reconstruyendo. Ahora, hay algo muy importante también, y es que esta vida, que decíamos, la vida es esencialmente comunitaria. Y aquí en Europa ha habido ciertas experiencias, ¿no?, del socialismo real, que cuando uno habla de comunidad en algunos lugares, la gente se asusta, porque piensan, ¿no?, en el totalitarismo, son experiencias dolorosas. Pero hay que entender también lo que es comunidad. Y comunidad no es el monolítico de que así son las cosas y de que todos somos iguales de manera rasa, ¿no? Sino que cada uno tiene que encontrar su lugar sin perder la singularidad de lo que es. Pero justamente atendiendo esa comunidad. Yo una vez escuché a alguien que les es seguramente muy cercana, que es una monja de aquí, que se llama Teresa Forcades, y que decía ella, ¿cuál fue el pecado de la Torre de Babel? Es una interpretación que me pareció tan potente, nunca yo la había escuchado, y la quiero traer aquí. Y decía ella, ¿cuál es el pecado de la Torre de Babel? Ustedes conocerán esa historia, ¿no?, de que se construye una torre y que entonces son castigados esas personas que construyeron la torre, y dice, pero ¿cuál fue su pecado?
Pues si ponerse de acuerdo en algo, pues está bien, ¿no? Y dice, no, su pecado fue que no es que se pusieron de acuerdo, es que hubo una decisión, ¿no? Y se construyó la torre, y fue como monolítica. Entonces, la comunidad significa que cada uno mantenga su singularidad y que podamos construir un consenso complejo. Los pueblos originarios tienen maneras de hacer sus asambleas que son muy interesantes. Y hay un libro que yo les recomiendo mucho para pensar estos temas de cómo habitar, y yo creo que para ti va a ser muy interesante, cómo habitar desde la lengua, porque la lengua se puede volver una ruina también. O sea, una ruina porque vamos perdiendo el modo de vida que esa lengua nos recuerda. Es decir, una lengua se puede quedar en el pasado y podemos seguir viviendo y empezar a estar en un desfase, vivir de manera moderna con una lengua que nos recuerda un mundo que ya no existe. Y entonces, este libro se llama Filosofar en clave tojolabal. O sea, cómo pensar el mundo, cómo filosofar desde una lengua. El tojolabal es una lengua de un pueblo originario maya al sur de México. Y entonces recuerda el autor de este libro que la primera experiencia que tuvo cuando fue a una comunidad originaria fue en una asamblea. Y entonces estaba en medio de la asamblea y había una palabra que se repetía. Él no entendía nada, así como me pasa a mí que me tengo que poner los audífonos aquí. Y había una palabra que se repetía todo el tiempo y era tic. Entonces sonaba como en la lengua, como tic, 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 y todo el mundo hablaba al mismo tiempo y él estaba como observando esa asamblea que era un gran barullo, o sea, un lío, mucha gente hablando al mismo tiempo. Y el sonido comenzó a bajar, y entonces escuchaba tic, 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 tic. Hasta que llegó una persona y dijo tic, 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 y se acabó la asamblea. Pues él dijo, ¿qué habrá pasado aquí, no? Cuando terminó todo, él se comunicó con una persona que estaba ahí y le dijo, explícame lo que estaba pasando ahí. ¿Qué quiere decir tic? Y le dijo, tic quiere decir nosotros. Y dijo, pues entiendo menos todavía, porque ¿qué hacía toda la gente diciendo nosotros, nosotros, nosotros? La asamblea significa construir el nosotros. Y cada uno tiene esa pretensión de ser nosotros. Es decir, de que su palabra sea la palabra más verdadera, la palabra que abrace el consenso de todos. Y en eso consiste ser sabio. En ir abrazando ese nosotros de todos. Y la última persona que habló fue la que habló con mayor sabiduría, fue la que fue capaz realmente de hacerse de la voz de la comunidad y lograr el consenso. Y eso es hacer política desde los pueblos originarios. Es decir, la autoridad no es que está arriba, la autoridad está abajo. La autoridad está cargando la comunidad como responsable de la comunidad. Y por eso la autoridad no opina, porque ha dejado de ser yo, porque ha abandonado su identidad y ahora es un nosotros. Es decir, la autoridad se ha como desentendido de sí mismo para asumir el consenso de la comunidad, para asumir el bien común. Y eso le falta a nuestros políticos, porque nuestros políticos, en general, en la política moderna, son demasiado yo y no son capaces de abrazar ese nosotros. Entonces, ¿cuál es el reto, digamos, para ir cerrando? El reto que tenemos hoy, el ir creciendo como humanidad para aprender a pensar desde ese nosotros. Aunque nuestras lenguas nos estorben, aunque nuestras lenguas sean sujeto-objeto,
porque las lenguas también están vivas y las podemos ir transformando. Es decir, que no es que estamos destinados ya, porque tengo una lengua moderna, a asumir una subjetividad moderna. Siempre podemos hackear nuestras lenguas, reconstruirlas, revivirlas, transformarlas. Pero tenemos que tener como muy claro hacia dónde. Y el hacia dónde es la comunidad humana y no humana. La comunidad, decimos nosotros, la comunidad de vida que incluye los humanos, los ancestros, que son la historia y son por lo que estamos aquí y están aquí cada vez que yo hablo, porque esta lengua no la inventé yo, sino que la he recibido como donación. Y también la naturaleza, porque la naturaleza no está frente a nosotros, sino que es nuestra carne. Somos naturaleza. Y tenemos que empezar a pensarnos como Pachamama. No como algo que está enfrente, sino que nosotros somos esa conciencia de vida, responsable por la vida, que es comunitaria, y nadie queda fuera de ese consenso. Muchas gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon. Dejar a las ponentes aquí sin ninguna pregunta. Lo que voy a preguntar tiene algo que ver con lo que se ha dicho aquí, sobre todo con la ponente mexicana, que igual os llama la atención, porque no tiene casi nada que ver con todo lo que habéis hablado de todas estas cosas. Ella ha utilizado 3 veces la palabra castellano, y a mí me ha llamado la atención. Castellano. A mí me ha llamado la atención porque en Latinoamérica, en algunos sitios se utiliza la palabra castellano, según me dijeron los compañeros argentinos, los compañeros de Iberred, Manuela. Y en general en Latinoamérica creo que se dice el español. Entonces, cuando has dicho castellano 3 veces, creo que has dicho, me ha llamado la atención. Entonces yo quería preguntarte, igual no tiene ninguna connotación, ¿cómo aquí en España lo del español, en según qué sectores políticos, tiene connotación política, cuando hablan del español? Aquí, en el País Vasco, los catalanes también utilizan el castellano, y nosotros también hablamos del castellano. Y tú, cuando has dicho lo del castellano en México, que yo creía que se hablaba del español, pues me ha llamado la atención. Y decía que aquí, en determinados sectores políticos, yo les noto, cuando le dicen el español, lo dicen con connotación política. Y en alguna ocasión, diciéndoles que la Real Academia permite tanto la utilización del castellano como del español, pero se ha convenido, aprovechado y he dicho que la Constitución dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado, porque me ha interesado decirlo. Luego, aparte, se habla de las lenguas de las comunidades. Entonces, la expresión tuya de castellano, lo has dicho sin más, ¿tiene alguna connotación? En México habláis de castellano, habláis de español indistintamente. ¿Esto que he expuesto yo te llama la atención o simplemente no te dice absolutamente nada? Qué buena pregunta. ¿Contesto ahora? O... Sí, contesta, sí, claro. Bueno, haré una respuesta un poquito más compleja. Primero me refiero al señor, muchas gracias por su pregunta. Yo me estoy descolonizando, lo confieso. Y es verdad que en México siempre hablamos de España y hablamos del español. Y debo hacer otra confesión también. En México la herida colonial es muy fuerte. Nos duele todavía. Yo no había visitado la península ibérica hasta recién hace muy poco. Y yo era consciente de que era por una herida colonial, como diciendo, no me interesa.
he venido en un proceso de descolonización y me he encontrado, para mi sorpresa, descubriendo un continente. Estoy descubriendo Europa. Pero estoy descubriendo también que hay un montón de naciones al interior de este territorio que no son España. Y para mí eso ha sido realmente un cambio de paradigma, pero completo. Porque me encontré con Andalucía, y me encontré con Cataluña, y me encontré con Euskal Herria, y me encontré con la nación gallega, y de pronto dije, ¿y qué es esto? Que nadie nos había dicho que había pueblos originarios también de este lado. Así que yo estoy descubriendo y estoy tratando, ¿no?, de hacer esas precisiones, justamente porque no podemos simplemente hablar de España, porque también España es una identidad construida, moderna y colonial. Y tenemos que empezar a aprender, digamos, es mi humilde esfuerzo por empezar a nombrar las cosas de una manera un poco más verdadera. Estoy en un esfuerzo de descolonización. Y la segunda cosa, muy brevemente, que quisiera yo decir, respondiendo en lo que se pueda llamar, que no es realmente una respuesta, pero lo que diría yo es, la democracia no es moderna. Primero, eso me gustaría cuestionarlo justamente, porque ha habido un montón de experiencias de participación popular que no vienen de Europa y que vienen de un montón de civilizaciones. Así que hoy le llamamos democracia, pero podemos ponerle un montón de apellidos, porque hay democracia formal, hay democracia participativa, entonces hay democracia liberal. Entonces, ¿qué democracia? Yo primero diría eso. Y el tema de los derechos humanos es realmente un tema muy espinoso porque, y esto pasa constantemente, la modernidad nombra bien bonito, pero el modo de aterrizaje de esos derechos humanos son siempre desde una blanquitud colonial que no se cumple realmente con ese contacto y con esa relación humana que debería de estar en los derechos humanos. Porque en general los derechos humanos tienen siempre color en su aplicación, tienen siempre raza, cultura, género. Entonces, es como cuando nosotros vamos a un mall de este mercado moderno y nosotros vemos el escaparate y vemos qué bonitas mercancías. Son bellas y uno puede ver las joyas que brillan, los diamantes. Pero dice Marx, si nosotros viéramos la mercancía como es, la veríamos chorreando sangre. La modernidad tiene una estética y una habilidad para encubrir con espejos, con un juego de espejos preciosos. Pero lo que tenemos detrás de los derechos humanos, detrás de la Revolución Francesa, detrás de la libertad, igualdad y fraternidad, es un Haití que hasta ahora no se puede levantar. Porque su gran pecado fue querer igualdad. Y por eso decimos, y justicia. Y por eso decimos con Enrique Dussel, más que libertad, liberación. Más que igualdad, alteridad. El poder ser distintos. Y más que fraternidad, solidaridad. La modernidad se nos queda muy corta con sus conceptos y con sus pretensiones de universalidad. Y tenemos que darle un giro más crítico para realmente construir el mundo que necesitamos, que es un mundo
plural, pluriverso, como el tema que hoy nos ocupa. Y esa pluriversidad no la vamos a construir con las pretensiones de universalidad de la modernidad. Tenemos que ponerle color, cultura, realidad, vida, diversidad. Y por eso esos conceptos formales y bellos de la modernidad no son bien insuficientes y bien encubridores de relaciones horribles de dominación que están aconteciendo en nombre de esa modernidad, democracia, libertad e igualdad.